Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema El alfarero. Bienvenidos. Bien, todos sabemos que es un alfarero. Es esa persona que tiene ese oficio o ese arte de hacer vasijas u otro tipo de objetos con barro cocido. El barro precisamente es esa masa que resulta de la mezcla de esa tierra, de ese polvito rojo con el agua. Vamos a la palabra. Si me acompaña, por favor, al libro de Jeremías y vamos al capítulo número 18. Vamos a estar leyendo del verso número 1 al verso número 6. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sabía usted que Adán en hebreo significa tierra roja? El primer alfarero en la tierra fue nuestro Dios, porque Él formó al primer hombre, a Adán, precisamente del polvo de la tierra. Y luego Él puso en Adán aliento de vida. En la parte de la escritura que acabamos de leer, dice que Jehová vino a Jeremías, a este profeta y siervo de Dios, y le dijo que fuera a casa de un alfarero y que ahí él le iba a enseñar cosas. Y efectivamente Jeremías fue a casa del alfarero, y cuando él entra, vio que estaba trabajando sobre la rueda. Y la vasija que tenía este alfarero, en la cual él estaba trabajando, dice que se echó a perder en su mano. Y entonces el alfarero volvió a hacer otra vasija. Y bueno, nuevamente viene palabra de Jehová y le dice a Jeremías, dice: ¿No podré yo hacer de vosotros como ese alfarero? He aquí que como ese barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Entonces nos damos cuenta que el Señor está hablando a través de una parábola, es decir, de una comparación. Y así seguiremos explicando esta parte de la escritura. Entonces, el alfarero es Dios y el barro es el ser humano. Y me llama la atención en el verso 4 porque dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y nosotros sabemos que Dios nunca falla. Él es perfecto, porque Él es el omnipotente, porque todo lo puede. Entonces, ¿por qué se rompió esa vasija en las manos del alfarero? Bueno, porque un buen barro no debe tener ninguna piedrita, ninguna basurita, esa masa. Debe estar completamente uniforme. No puede esa masa estar unas partes duras y unas partes blandas, para que entonces sea moldeable. Solo así no se romperá en las manos del alfarero. Pero si llega a romperse esa vasija, no es culpa del alfarero, sino es culpa del barro por la suciedad que traía. Entonces, esa basurita que trae ese barro, esa masa, representa el pecado que muchas veces mora en el corazón del hombre, en el corazón de las personas. Ahora, ¿por qué? A causa de un pecado que tiene en el corazón.
a causa también de un descuido espiritual. Entonces, mucha gente vive siendo indiferente a Dios. Mucha gente ya en el camino, ¿verdad?, ya del cristianismo, pues se descuida, alejándose del Señor, no leyendo su palabra, se descuida en la oración, ya no canta alabanzas, los afanes de este mundo le ganan y descuida la comunión con el Señor. Entonces, cuando el barro es bueno, el alfarero puede seguir trabajando con esa masa, con ese barro. Entonces, es necesario que el ser humano quite toda basura de su corazón, porque le corresponde al ser humano quitar el pecado, dejar el pecado a un lado. Mucha gente quiere que Dios lo haga todo, pero le corresponde a la persona decidirse a dejar ese pecado, a procurar estar limpio por dentro, pero también por fuera. Porque, por ejemplo, si tú quieres usar un vaso para tomar agua y abres la alacena y ves ahí todos esos vasos, tú vas a elegir un vaso limpio. Pero si entre esos vasos ves un vaso sucio, por ejemplo, lleno de mole, ¿sí?, así afuera del vaso está así todo embarrado de mole, seguramente tú no vas a agarrar ese vaso, aunque por dentro esté limpio, pero no lo vas a agarrar, porque te vas a ensuciar las manos con ese vaso. Tú vas a elegir aquel vaso que por dentro y por fuera esté limpio. Y lo mismo pasa con el Señor. El ser humano tiene la responsabilidad de todos los días esforzarnos para que esté nuestro vaso, estemos nosotros limpios por dentro, o sea, nuestro corazón, pero también por fuera. Miren lo que dice San Mateo 23 y vamos a leer el verso 25 y 26. Dice así: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Dice entonces, para que también lo de afuera esté limpio. Lo de adentro del vaso es el corazón del hombre, el corazón de la persona. Está sucio por algún pecado que tenga enraizado dentro de su corazón. Pero también lo de afuera del vaso, es decir, lo que se ve, debe de estar limpio. ¿Y cuántas personas por fuera también están sucias? ¿Cómo? Con su cuerpo tatuado, cuando la palabra de Dios dice que no imprimiré señal alguna en vuestro cuerpo. Los tatuajes están ensuciando a la persona por fuera, porque Dios no mandó al ser humano con marcas en su cuerpo. También, por ejemplo, los que perforan alguna parte de su cuerpo para ponerse un piercing. ¿Y cuántas personas se lo ponen? Algunos en las orejas, algunos en la nariz. Yo he visto también personas que se perforan esta parte, ¿verdad?, en la ceja, inclusive en la lengua, el labio, y bueno, diferentes partes de su cuerpo. Y al Señor no le agrada eso. Eso es estar ensuciando el cuerpo por fuera, porque Dios no nos mandó a este mundo con esas perforaciones. Si al Señor le hubiera placido que usáramos piercings, pues Dios nos hubiera mandado ya a este mundo con esas perforaciones en las cuales pudiéramos usar piercings. Pero al Señor no le place eso. ¿Cuánta gente se pone tatuajes temporales, verdad? Inclusive en la cara, que es el maquillaje. El maquillaje es una mentira, porque así Dios no te mandó a la tierra. Y muchas veces vemos a personas maquilladas y después las vemos sin maquillaje y hasta nos sorprendemos y decimos,
híjole, pues no se parece. Tal pareciera que no es la misma persona. El maquillaje es una mentira. Eso también es cuando el vaso está sucio por fuera. El vaso está sucio por fuera cuando la vestimenta es indecorosa, indecente, ¿sí? Sin pudor, sin modestia, sin decoro. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle pasar, por ejemplo, a una mujer con una falda muy cortita y está mostrando su cuerpo? ¿Y qué es lo que pasa? Provoca que el varón, ¿verdad?, voltee a verla y la codicie, y que ese varón peque en su pensamiento por culpa de esa mujer. ¿Cuántas veces hemos visto también varones con pantalones muy pegados, mostrando las partes, ¿verdad?, de su cuerpo, y lo mismo provocando a que la mujer lo codicie, sí, cometa pecado con su pensamiento, con su mirada? Eso es, y muchas cosas más, ¿verdad? El pecado o la suciedad en la parte por fuera del vaso. Bien, pasamos a otro punto. Cuando ese barro llega en las manos del alfarero, lo primero que el alfarero hace después de ponerlo sobre la rueda, sobre el torno, es ponerle agua al barro. ¿Por qué? Porque el barro viene duro, ¿sí? Y para poderse moldear, el alfarero le tiene que poner agua. Ahora, esa agua, siguiendo con esta comparación, con esta parábola, es nuestro Señor Jesucristo. Él es esa agua viva que moldea nuestro corazón, que ablanda el corazón de piedra, que transforma ese corazón duro en un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, sensible a su voluntad. Miren lo que dice en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo podemos llenarnos de esa agua? Escuchando su palabra, por ejemplo, a través de estos videos. También leyendo su palabra, orando todos los días, porque orar es comunicarse con Él, es hablar con Él, cantándole alabanzas. Todas esas son las maneras en que nosotros podemos llenar nuestro corazón de esa agua viva. Porque si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y luego pasan los días y ni siquiera inviertes tiempo en la oración ni una vez al día, o luego pueden pasar 2 días, 1 semana sin leer la palabra, 2 semanas sin doblar tus rodillas, sin hablar con Dios, y luego también no le cantas alguna alabanza en donde precisamente alabas y glorificas su nombre, sino cuántas personas, y aún dentro del pueblo cristiano, están todavía escuchando música del mundo, música pagana, ensuciando su mente con esas letras que no edifican, por el contrario, que meten basura en el corazón. Ahora, otro punto. El barro se pone sobre la rueda, sobre el torno. Entonces, cuando este está en movimiento, es cuando el alfarero puede estar trabajando en ese barro. Entonces, no sucede nada con el barro si no está en movimiento. Y lo mismo pasa, ¿verdad?, en el pueblo cristiano. Un barro que no está en movimiento, entonces no sucede nada. El cristiano debe ejercitar su fe, debe trabajar para la obra de Dios, tal como Él lo dijo en su palabra. Fue un mandamiento: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es un mandamiento.
Esto es estar en movimiento, predicando la palabra de Dios, trabajando para el Señor. Pero si esta persona, un cristiano, por ejemplo, no habla de la palabra, no comparte los testimonios que el Señor ha hecho en su vida, entonces está estancado espiritualmente. Entonces no sigue avanzando, ¿verdad? Esa transformación que nosotros a lo largo de este camino debemos de tener. Fíjense en lo que dice en Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces ambas cosas van de la mano, la fe, pero también las obras. Si tú tienes fe, pero no tienes obras, no trabajas para el Señor, entonces pues ahí hay un problema espiritualmente hablando, o viceversa. Tú puedes hacer buenas obras, pero no tienes fe. ¿Qué dice esa parte de la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como cristianos, si queremos hacer la voluntad perfecta de Dios, estas dos cosas van de la mano, van juntas, y no podemos dejar a un lado una o la otra. Otro punto, el alfarero cuando toma en sus manos el barro, él es el que elige la forma que le va a dar. ¿Qué utensilio va a hacer? Si una jarra, si un vaso, si un plato. Así nosotros, como cristianos, debemos estar a disposición del alfarero, a la voluntad de Él, lo que Él quiera hacer con nosotros, en lo que Él quiera, en lo que Él decida usarnos. Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Nosotros debemos ponernos a su voluntad. Hay un testimonio de un varón que quería servirle al Señor y lo puso en oración. Señor, yo quiero servirte y a mí me gustaría ser cantante, o sea, estar en el ministerio de la alabanza y tocar este instrumento. Pero como él se puso en las manos del alfarero y lo puso en oración, Dios le reveló que no iba a estar en el ministerio de la alabanza, sino que lo que Dios quería para él era que él fuera evangelista, predicando su palabra en diferentes lugares, no solamente en la ciudad donde él vivía, sino en otras ciudades. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo esto? No significa que este hermano, este varón, ya no va a poder cantar alabanzas, ¿sí? No es eso. Pero su ministerio era predicar la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor le dijo esto? Pues no lo sabemos. A lo mejor porque el hermano en ese ministerio de la alabanza pudiera llenarse su corazón de vanagloria, ¿no? Porque ¿cuántas personas hoy día están cantando alabanzas, se dedican a ese ministerio, pero no lo hacen solamente para alabar a Dios, sino también para lucirse ellos mismos, sino para que la gente les aplauda, para que la gente vea qué bonito canta o qué bonito toca el instrumento, sea cual sea. Por eso, para servirle al Señor, debemos ponerlo en oración. Señor, ¿tú qué quieres hacer conmigo? ¿En qué quieres que te sirva? Y créeme que si tú se lo pides con el corazón, el Señor responde. Vamos a otro punto. Imaginemos que ese barro es tomado en unas manos equivocadas, en manos de un inexperto. ¿Qué va a pasar con ese barro? Pues simplemente se va a quebrar. Va a quedar ahí desmoronado, destruido. Porque, como dice en el libro de Proverbios en el capítulo 14, en el verso 12, que hay camino que al hombre le parece verdadero, correcto, pero es un camino de muerte. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo el que murió en la cruz por nuestros pecados. No fue ninguna otra persona, no fue ninguna otra deidad. Fue Jesucristo, el unigénito de Dios. Tu confianza, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, únicamente en Él. De hecho, hablamos en uno de nuestros videos titulado Los 10 Mandamientos, la primera parte, porque son 2 partes de este tema, pero en la primera parte, ahí estamos explicando con mucho detalle cuando una persona transgrede un mandamiento y confía en otra deidad. Y esto es un pecado muy tremendo y que hoy día está mucho en este mundo. Por si gusta usted ver ese video, le invitamos a verlo. Muchos también confían primeramente o más en el hombre que en Dios. Por ejemplo, en un amigo, en un conocido, inclusive en un familiar. Pero muchas veces el hombre nos puede fallar. Esa persona te puede fallar. Pero Jesucristo es nuestro mejor amigo y Él nunca nos falla. Él es fiel. Aunque el hombre sea infiel, Dios siempre permanece fiel. Y Él está ahí, dispuesto a escucharte, dispuesto a que tú te acerques a Él y que en una oración le digas: Señor, perdóname, Señor, te entrego mi problema, Señor, ayúdame. Siempre está ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Solamente acércate a Él en una oración, confía en Él y Él hará. Algunas otras personas confían, por ejemplo, en un adivino, en un brujo, en un hechicero. Cuando la palabra de Dios dice que eso es pecado, es abominación ante los ojos de Dios. Y mucha gente acude a ese tipo de cosas para resolver sus problemas. En lugar de que doblen rodillas y a través de una oración le pidan al Señor ayuda para su problema, para su necesidad. Y muchas personas dicen: no, pues no creo que sea malo porque ese brujo tiene ahí una Biblia. ¿Y eso qué? Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue al desierto para ayunar 40 días y 40 noches, ahí el enemigo de nuestras almas, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, tuvo la osadía de acercarse a nuestro Señor Jesucristo para hacerlo caer en tentación. Y usó la palabra, textos de la Escritura, porque Él se sabe este libro. ¿Sí? Entonces, el enemigo, como dice la Biblia, se disfraza como un ángel de luz. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, el acudir a ese tipo de cosas es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque le abre puertas al enemigo. Las personas que están acudiendo a esos lugares le están abriendo puertas al enemigo en su vida. Están trayendo maldición a su familia. Otros, por ejemplo, confían 100% en un especialista. Y no es pecado ir al médico, pues puedes encontrar alivio para tu enfermedad. Pero la ciencia está limitada. Y en muchas ocasiones te dicen que ya no hay remedio, que ya no hay cura. Y solamente te recetan medicamento para sobrellevar la enfermedad. Pero Dios es el Todopoderoso. Y si está dentro de su voluntad, Él puede sanarte de cualquier cosa. Solo confía en Él y Él hará. Otro punto. El lugar donde está trabajando ese alfarero es un taller, es una alfarería. Y ese lugar está sucio. ¿Por qué? No porque el alfarero quiera que esté sucio, sino porque, bueno, pues se cae pues ese polvo, ¿verdad? Seguramente ahí en el suelo hay barro, ¿verdad? Disperso, que se volatizó. Como se trabaja también con agua, puede ser, hay ciertas partes llenas de lodo, pedazos de barro, ¿verdad? Tirado en el suelo, en fin. Pero a pesar de eso, el alfarero sigue ahí,
trabajando en ese barro. Entonces podemos nosotros comparar ese lugar, ese taller con el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno. Por eso está lleno de suciedad. Por eso está lleno de lodo. Es decir, lleno de lugares de maldad. Lleno de actividades que te llevan a la perdición de tu alma. Entonces, esa suciedad es el pecado, lo cual puede provocar que ese barro se ensucie, o lo que es peor, que esa vasija sea destruida. ¿Por quién? Por el enemigo de nuestras almas, por Satanás, que es lo que él quiere, destruir nuestra vida, nuestra familia. Por ejemplo, una mujer que se dedica a vender su cuerpo, ¿cómo se encontrará ella? Realmente esa mujer no es feliz. Yo estoy segura que si pudiera esa persona retroceder el tiempo, no haría lo que actualmente está haciendo con su cuerpo. Entonces, ¿cómo va a terminar? Pero hay una esperanza para esa persona. Si esa persona se arrepiente de sus pecados, busca a Dios y le dice: Señor, ayúdame, perdóname, Dios la perdona. Pero el pecado lo tiene que dejar a un lado. Otro ejemplo, un hombre que toma constantemente alcohol o alguna otra sustancia, ¿verdad? ¿Cómo está su vida actualmente? En el momento en que está en la fiesta o tomando o está bajo los efectos del alcohol, él dice que está feliz, ¿no? Y se le olvidan sus problemas, pero no es cierto. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se terminó la fiesta y ya se terminó el efecto del alcohol? ¿Cómo se siente? Físicamente, pero también en su corazón. ¿En realidad es feliz? No. Un hombre que ve videos inmorales, indecentes. ¿Qué pasa con este varón? Bueno, pues su mente se está ensuciando, se está enfermando. Y después de ese pecado de ver, ¿qué sigue? Pues seguramente va a querer hacer esa suciedad que está mirando. Después la va a querer llevar a la práctica. Una persona, por ejemplo, que se dedica a tomar lo ajeno, ¿en dónde va a terminar? Pues seguramente tras las rejas. Una persona que practica brujería, esas personas son atacadas constantemente por demonios, por el enemigo. Esas personas no viven con paz, no tienen paz en su interior. Y saben perfectamente que están haciendo mal. Lo saben. Una persona que guarda en su corazón odio, resentimiento, amargura, en realidad no tiene paz en su corazón, no tiene felicidad. Una persona que no está de acuerdo con lo que es físicamente, que no está de acuerdo como Dios lo envió o la envió a este mundo, y luego trata de convertirse en otra cosa que no es. Ahí el enemigo ya está tomando control de su vida. Pero Dios tiene el poder para liberar de ese pecado a cualquier persona. Lo importante es que esa persona reconozca que necesita a Dios en su vida, que necesita del perdón de Dios, que necesita de su ayuda. Y si esa persona se arrepiente, Dios la perdona y la transforma. Pero Dios es el alfarero. Puede Él trabajar en ese vaso, en esa persona, para reconstruirla. Puede sanar su corazón, puede restaurar su familia, puede restaurar su vida. Lo importante es poner tu vida en las manos del alfarero. Pon tu vida en las manos de Dios. Ponte a su voluntad. Déjate moldear por Él. Deja que Él te limpie. Deja que Él te transforme por dentro, pero también por fuera. Vamos a otro punto.
Cuando el alfarero está trabajando en el barro, pero siente que hay una suciedad, por ejemplo, una piedrita, una varita, algo, bueno, pues él debe detener, ¿verdad?, esa rueda que está girando, ese torno donde está el barro, para que así pueda quitar pues esa basura que está en ese barro. Y bueno, pues estando quieto ese torno, pues ya no puede avanzar, ¿verdad?, con esa transformación de ese barro. Entonces, así está muchas veces la vida de un cristiano, estancada espiritualmente, sin movimiento. ¿Por qué? Por un pecado que tenga enraizado en su corazón. Llámese como se llame, llámese rencor, llámese envidia, llámese lujuria, llámese falta de perdón, vanidad, orgullo, mentira, hipocresía, en fin, hay muchas basuras. Entonces ese pecado no le permite avanzar espiritualmente, no le permite ir, como dice la palabra, como la luz de la aurora. ¿Cómo va el sol? Va saliendo poco a poco, va subiendo, hasta que llega, ¿verdad?, en todo su esplendor. Y así mismo el Señor quiere que sea la vida del cristiano, que vaya en aumento como esa luz de la aurora, como esa luz del sol, hasta que esté en todo su esplendor, hasta que el día sea perfecto. Entonces, pero cuando ese pecado ya sale del corazón, entonces sí comienza la persona a notar cambios en su vida espiritual. Empieza a crecer espiritualmente. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Otro punto. Cuando ya está moldeado pues esa vasija, ese jarro, ese barro, cuando ya termina de darle forma el alfarero, bueno, pues también debe meter ese objeto al horno, ¿verdad?, para que quede ahora sí pues firme. Y bueno, pues muchos objetos que los alfareros meten al horno, ¿verdad?, algunos no resisten el calor y se quiebran. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que no significa que por ser cristiano, por estar ya en este camino, procurando el camino de santidad, ya no se van a pasar por pruebas o por aflicciones. No significa que ya no vamos a pasar por fuego, ¿no?, que son esas pruebas, sino que es necesario a veces pasar por pruebas para crecer espiritualmente. Pero Dios no nos dejará pasar por algo que no podamos soportar, aunque a veces parezca que sí. De la mano de Él saldremos victoriosos. Y ahora, definitivamente, ¿verdad?, todo el mundo, todas las personas tienen problemas, pero no hay comparación en los problemas que tiene la gente que está alejada de Dios que los problemas de las personas que buscan al Señor, ¿verdad? No hay punto de comparación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos de la mano de Dios y Él nos ayuda a seguir adelante en este camino. Miren lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, en el verso número 7. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a otro texto, Hechos 14, verso 22. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A continuación voy a dar lectura a un testimonio que me encontré en la parte de comentarios cuando estaba buscando una alabanza para dejárselas al final del video.
Y dice así: en la pandemia del 2020 estaba trabajando de limpieza en una oficina. Me encontraba en la cochera barriendo y siempre ponía en mi celular música como banda. Y ese día, como otros días, puse la música, pero empezó esta alabanza titulada El alfarero. Y me quebranté, me puse a llorar, caí de rodillas, la escuché 3 veces y le dije a Dios: Señor, desde donde tú estás, trabaja con mi vida. No sé por el fuego que vaya a pasar, pero hazme como un vaso nuevo. Pasaron 20 días y me enfermé del COVID. Me fue muy mal, pero creo que era necesario pasar por ese fuego, por esa prueba, y aquí estoy, luchando para seguir adelante y no desmayar. El ser cristiano a veces es difícil. Muchas personas te desprecian. Es necesario pasar por pruebas, pero el Señor te levanta y te ayuda todos los días. Hoy ya soy bautizada. Así que sigan adelante, mis amados hermanos. Pues muy bonito testimonio, por eso quise compartirlo con ustedes. Tal vez te preguntarás, ¿por qué Dios permitió que esta persona, esta mujer, se enfermara? Bueno, primeramente porque Dios la ama. Porque en su palabra dice: yo reprendo y castigo a quien amo. Porque el Señor no quiere que ningún ser humano se pierda en el infierno, sino que todos alcancemos la salvación y la vida eterna. Pero a veces, cuando al ser humano, ¿verdad?, no le pasa nada, no le duele nada, no tiene ningún problema, entonces se olvidan de Dios. Pero a veces Dios permite ciertas circunstancias en la vida, como por ejemplo en la vida de esta mujer que se enfermó de ese virus, para que ella se acercara nuevamente a Él, para que ella buscara de su presencia. Y gracias a esa prueba, por ese fuego por el que pasó, a esa prueba que Dios le envió a su vida, ella se acercó nuevamente al Señor y lo agradece, como lo acabamos de ver en el testimonio. Entonces, a veces Dios permite que pases por alguna prueba, porque Dios quiere que vuelvas a Él, que te vuelvas a acordar de Él, que le vuelvas a buscar de corazón y no solamente de palabras. A continuación voy a dar lectura a la alabanza que vamos a dejar al final del video. Y dice así: un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Entonces, a veces el proceso va a doler, vas a sufrir en ese proceso, pero al final Dios está preparando tu vida, tu corazón, porque Él quiere que vivas con Él eternamente y para siempre. Porque como dice en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 27, que en la morada de Dios dice que no va a entrar en su morada ninguna cosa inmunda, sino van a entrar personas que tengan su corazón limpio, libre de pecado. No en absoluta perfección, porque pues somos seres humanos, pero no con pecados enraizados en el corazón, sino que el Señor ve cada día tu esfuerzo y ese anhelo de ser mejor cada día.
Pues bueno, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este mensaje, saludarles a través de este medio. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.